En un mundo donde las sombras parecen crecer y la incertidumbre se cierne sobre nosotros, existe una luz que puede guiar nuestros pasos y proteger nuestras almas. Hoy les revelaré el poder de un salmo que ha sido temido por las fuerzas oscuras durante siglos, un salmo que Satanás mismo teme y que puede ser su escudo y fortaleza en los momentos de mayor adversidad. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos versículos resuenan a través de los tiempos como un eco de esperanza y protección? ¿Están listos para descubrir cómo un antiguo texto bíblico puede ser la clave para salvaguardar sus vidas contra las tormentas espirituales que intentan derribarlos? Antes de sumergirnos en esta revelación divina, les invito a que dejen su me gusta si están listos para recibir esta poderosa palabra. Compartan este mensaje con amigos y familiares para que la luz de esta verdad pueda alcanzar a más corazones necesitados. Suscríbanse para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones espirituales. Cada palabra escrita en la Biblia tiene poder, un poder real, palpable y eterno. La Escritura no es una simple colección de frases sabias. Es la palabra viva del Dios Todopoderoso, y cuando la proclamamos con fe, algo profundo e invisible sucede a nuestro alrededor. La Biblia no es solamente un libro antiguo lleno de sabiduría moral o de enseñanzas inspiradoras. Es mucho más que eso. Es la voz misma de Dios que penetra hasta lo más profundo del corazón humano y transforma vidas por completo. Dios nos ha dado su palabra como una herramienta espiritual indispensable para enfrentar cada circunstancia de nuestra vida. Y cada salmo es una promesa divina diseñada para darnos fuerzas y protección en medio de cualquier situación que enfrentemos. Hay un salmo en particular que desde tiempos muy antiguos ha sido considerado por creyentes como especialmente poderoso para defendernos frente a ataques espirituales y amenazas invisibles. Este salmo, inspirado por Dios, ha sido reconocido por hombres y mujeres de fe a lo largo de los siglos como una muralla inexpugnable contra las tinieblas, contra las fuerzas del mal que intentan robar nuestra paz y destruir la comunión con nuestro Padre Celestial. Este salmo no fue escrito en tiempos fáciles o cómodos, sino en días de grandes desafíos, peligros y conflictos espirituales. Su autor conocía de primera mano lo que significaba estar rodeado de enemigos, tanto físicos como espirituales. Cada palabra fue cuidadosamente inspirada por el Espíritu Santo, llevándonos a comprender cómo, en medio de las pruebas más difíciles, Dios nos invita a depositar toda nuestra confianza en Él. El contexto histórico de este salmo no es accidental. Cada situación enfrentada por su autor, cada adversidad y cada victoria espiritual quedó registrada precisamente para revelarnos una verdad eterna. Dios es fiel para proteger a quienes se refugian en su palabra. Este salmo ha sido conocido a lo largo del tiempo como un arma poderosa en las batallas espirituales que enfrentamos día a día. Sabemos que el enemigo de nuestras almas no es indiferente ante la proclamación de la palabra de Dios. Cuando declaramos estos versículos con una fe firme y sincera, el poder divino es liberado para establecer un cerco alrededor de nuestras vidas, familias y hogares. Por esta razón, no es de extrañar que este sea precisamente el salmo que Satanás más teme. Él conoce muy bien la autoridad que contiene la palabra del Señor y hará lo posible para que desconozcamos su poder y su efectividad. Intentará sembrar dudas, temores e incertidumbre para que jamás recurramos a Él con verdadera fe y entrega. Mis queridos hermanos, cada palabra que Dios nos ha dejado en las Escrituras tiene un propósito eterno. Nada de lo que Él ha escrito está ahí por casualidad o para llenar páginas. Todo tiene un propósito claro: fortalecernos, protegernos, enseñarnos y guiarnos hacia una vida plena en su presencia. Este salmo en particular contiene verdades profundas sobre cómo Dios se mueve en defensa de aquellos que le buscan con sinceridad y le confían plenamente su corazón. Él promete ser nuestro escudo, nuestra fortaleza inexpugnable.
la roca segura sobre la cual podemos descansar aun cuando la tormenta sea fuerte. Permítanme recordarles cómo nuestros hermanos en el pasado utilizaron este salmo para enfrentar batallas espirituales reales. Pensemos en aquellos tiempos antiguos en los cuales los creyentes experimentaron amenazas reales contra su fe, vidas y familias. Ellos entendían claramente que estaban en medio de una guerra espiritual y que necesitaban protección más allá de sus fuerzas humanas. De generación en generación, este salmo pasó a ser una tradición espiritual, recitado con devoción, con fervor, en momentos críticos, sabiendo que Dios mismo les había entregado esas palabras como escudo contra la oscuridad. Con cada proclamación, con cada oración basada en sus versos, ellos experimentaron la presencia tangible de Dios, la protección divina y la certeza absoluta de su victoria. Ahora, queridos hermanos y hermanas, nosotros también enfrentamos amenazas espirituales, quizás más sutiles, pero igual de reales. Nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra poderes y autoridades espirituales que intentan apartarnos del camino que Dios ha preparado para nosotros. No podemos negar esta realidad, no podemos ignorar esta verdad. Por el contrario, debemos estar plenamente conscientes de ello y equiparnos con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Por eso este salmo debe cobrar un nuevo sentido en nuestra vida diaria. No se trata simplemente de recitar palabras memorizadas o de repetir mecánicamente versículos bíblicos. Se trata de comprender la profundidad de cada palabra, de permitir que estas palabras se arraiguen profundamente en nuestro corazón y desde allí se conviertan en nuestra defensa diaria contra todo ataque del maligno. Quizás te has preguntado en más de una ocasión por qué parece haber tanta resistencia cuando intentas acercarte a Dios. Quizá has sentido que cada vez que decides profundizar en tu fe, surgen obstáculos inesperados, situaciones inexplicables o circunstancias que te desalientan. Esto no es casualidad, querido hermano. La realidad espiritual que nos rodea es mucho más intensa de lo que podemos ver o imaginar. Es precisamente por esto que Dios nos ha entregado herramientas específicas, como este salmo, para que tengamos victoria y protección. Este es el tiempo de entender plenamente lo que Dios ha puesto a nuestro alcance. Este es el tiempo de abrazar la autoridad espiritual que Él nos ha otorgado a través de su palabra. Y al hacerlo, vamos a descubrir que nuestro adversario retrocede. Las fuerzas del mal no pueden prevalecer cuando la palabra de Dios es proclamada con una fe auténtica y ferviente. El enemigo conoce muy bien el poder que tiene la verdad divina cuando es declarada con autoridad, confianza y determinación. Querido amigo, querida amiga, nunca olvides que Dios desea que vivamos en libertad, seguridad y plenitud espiritual. La palabra que Él nos ha dejado no es simplemente un consuelo pasajero, sino una fortaleza eterna y poderosa, capaz de protegernos en toda circunstancia adversa. Por eso, quiero que abramos juntos nuestros corazones y profundicemos en la comprensión espiritual que nos ofrece este salmo poderoso, reconociendo que la misma autoridad y poder divino que protegió a generaciones pasadas está disponible para nosotros hoy. Es momento de abrir nuestros corazones, prestar atención y escuchar cuidadosamente lo que Dios tiene preparado para nosotros a través de estas palabras sagradas. Permite que el Espíritu Santo revele a tu corazón el verdadero poder que existe en la palabra de Dios, para que así, al proclamarla, experimentes la libertad y la victoria prometida por Él. Desde siempre, el ser humano ha vivido bajo la sombra constante del temor. Temores que nos limitan, temores que nos impiden vivir plenamente aquello que Dios ha diseñado especialmente para cada uno de nosotros. Y precisamente frente a estos temores, Dios nos ha dejado recursos espirituales profundamente efectivos que podemos utilizar para no caer en desesperación. Una de esas herramientas maravillosas y poderosas es, precisamente, la palabra contenida en este salmo tan especial.
aquel que las fuerzas oscuras temen porque saben que su proclamación, hecha desde un corazón lleno de fe, despliega un poder sobrenatural que no pueden resistir. Amados hermanos y hermanas, la Biblia nos enseña claramente que el temor no proviene de Dios. En su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7, encontramos una promesa reconfortante, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate bien en esas palabras: poder, amor y dominio propio. ¿Te das cuenta de la extraordinaria provisión espiritual que Dios ya ha puesto en tus manos para enfrentar cada situación difícil en tu vida? Sin embargo, reconozco que hay ocasiones en las que, aún siendo creyentes fervorosos, nos encontramos cara a cara con miedos profundamente arraigados en el corazón. Tememos por nuestra familia, por nuestro futuro, por la salud, por la incertidumbre financiera, incluso por aquellos conflictos internos que parecen imposibles de vencer. Frente a estas circunstancias, Dios no solo nos ofrece palabras de ánimo o motivación pasajera, Él nos entrega algo mucho más fuerte, eterno y poderoso: su propia palabra, la cual es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Y este salmo en particular es como una fortaleza que ha resistido los embates de generaciones enteras enfrentando situaciones difíciles. Es un salmo que nos recuerda que nuestra verdadera defensa no está en nuestra fuerza humana, ni en nuestra capacidad intelectual o en nuestros recursos materiales. Nuestra verdadera defensa está en Dios mismo. Cuando proclamamos con fe las palabras sagradas de este salmo, entramos bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Todopoderoso. Nos colocamos en un lugar seguro, donde ningún temor puede penetrar. Piensa conmigo en la vida del rey David, quien conocía perfectamente el poder del temor. Recordemos, por un momento su vida. Desde su juventud, enfrentó gigantes, enemigos poderosos y persecuciones injustas. David experimentó en carne propia lo que significa vivir bajo constante amenaza. Pero en lugar de sucumbir al miedo, él aprendió a refugiarse en Dios. A través de la oración y la proclamación sincera de estos salmos, David encontró el camino hacia la paz y la victoria, aún en los momentos más oscuros de su vida. Dios era su escudo, su torre fuerte, y estas verdades las dejó escritas para que nosotros también pudiéramos experimentarlas. Esto es lo maravilloso de la palabra de Dios. Es eterna y universal, efectiva ayer, efectiva hoy, efectiva siempre. Al igual que David, nosotros también podemos experimentar ese poder transformador y protector cuando declaramos con convicción este salmo. Es esencial que comprendamos que la eficacia de la palabra de Dios depende de nuestra disposición interna, de nuestra fe sincera y de nuestra confianza absoluta en sus promesas. Al considerar cómo enfrentar nuestros temores cotidianos, es fundamental entender que estos no son simples emociones pasajeras. Detrás del temor siempre existe una batalla espiritual, librándose en nuestro interior y a nuestro alrededor. Las Escrituras son claras al advertirnos sobre la naturaleza invisible de estos ataques. Nuestra lucha no es contra personas, circunstancias o situaciones visibles, sino contra fuerzas espirituales que buscan debilitar nuestra fe, robarnos nuestra paz y alejarnos del propósito divino. Es por eso, queridos hermanos y hermanas, que necesitamos equiparnos adecuadamente, y este salmo es una herramienta espiritual extraordinaria. Cada versículo que proclamamos con convicción representa una muralla espiritual que se levanta a nuestro favor. Cada palabra inspirada por Dios establece límites claros, fronteras infranqueables para aquellos espíritus de temor, duda y angustia que intentan ganar terreno en nuestras vidas. Y recuerda esto: cuando tu boca declara lo que Dios ya ha decretado desde la eternidad, ninguna fuerza del enemigo podrá prevalecer contra ti. Pero permíteme aclararte algo muy importante. Este salmo no es un encantamiento mágico o una simple fórmula que recitamos de manera superficial. No, amados hermanos, esta es la viva voz de Dios.
y para que actúe poderosamente en nosotros, debemos comprometernos profundamente con el significado espiritual y la autoridad divina que reside en sus palabras. Nuestro corazón debe creer plenamente en lo que estamos proclamando. Nuestras vidas deben alinearse en obediencia con cada promesa y debemos descansar completamente en la fidelidad absoluta de nuestro Padre Celestial. Hoy Dios nos invita a salir de ese círculo vicioso del temor, esa prisión mental y emocional que nos limita y nos paraliza. Él quiere vernos caminar en victoria, disfrutar plenamente de su paz y vivir con confianza en su protección sobrenatural. Para ello, necesitamos comprender profundamente que cada palabra pronunciada desde nuestro corazón creyente se convierte en una declaración poderosa que cambia el rumbo espiritual de nuestra vida y entorno. No olvidemos nunca que la fe es el vehículo que Dios utiliza para manifestar su protección y poder. El enemigo sabe que mientras dudemos de las promesas divinas, su influencia podrá seguir afectándonos. Pero cuando entendemos quiénes somos, en Cristo, cuando nos arraigamos en su verdad y proclamamos con autoridad este salmo, las tinieblas tiemblan y retroceden. Satanás conoce el poder que hay en las palabras que salen de la boca de un creyente lleno del Espíritu Santo, y por eso hará todo lo posible para distraernos, desviarnos y desanimarnos, impidiendo que usemos este precioso recurso espiritual. En este preciso instante, Dios quiere que entiendas claramente que tienes en tus manos una herramienta espiritual poderosa. No permitas que el enemigo te engañe más. No cedas espacio al temor. No dejes que la inseguridad siga dominando tu vida. El Señor te ofrece su protección real, palpable y verdadera. Este salmo es una declaración celestial que puedes usar a diario para levantar un muro espiritual a tu alrededor y alrededor de quienes amas. Dios desea que vivas una vida libre de ataduras, una vida fortalecida y llena de paz, sabiendo que Él es tu guardián fiel. Por ello, esta es la invitación divina para que te decidas hoy a vivir bajo la cobertura efectiva de su palabra, una protección eterna e invencible. Con esta certeza en tu corazón, profundicemos aún más en cómo este maravilloso salmo puede convertirse en parte fundamental de tu caminar diario con Cristo. Querido hermano y hermana, existe un camino espiritual que Dios ha dispuesto para que podamos caminar con plena seguridad, confiando completamente en su protección divina. A menudo en la vida espiritual enfrentamos desafíos tan intensos que nuestras propias fuerzas parecen insuficientes. No estamos solos en esta batalla, y Dios, en su inmensa bondad y sabiduría, ha provisto recursos poderosos para revestirnos de su autoridad y protección. Uno de esos recursos fundamentales es su propia palabra, aquella que cuando pronunciamos con fe, transforma el entorno espiritual que nos rodea y fortalece nuestra alma para resistir firmemente las adversidades que se presentan. Al caminar en miles de este mundo, vivimos diariamente en medio de un conflicto espiritual que no siempre podemos ver con claridad. Quizás muchas veces lo has sentido en tu interior como una inquietud inexplicable, una pesadez que no logras comprender, o una carga que parece acompañarte sin razón aparente. Es en estos momentos cuando Dios nos invita a revestirnos plenamente con su palabra, formando así una armadura espiritual poderosa que nos permita resistir todas las estrategias del maligno. El apóstol Pablo describe claramente esta armadura espiritual en Efesios capítulo 6. Él nos exhorta a tomar toda la armadura de Dios para resistir en los días difíciles. Y quiero que entiendas bien esto. Dios mismo ha preparado esta armadura. No la ha diseñado para que la admires, sino para que te la pongas, para que vivas revestido con ella cada día. Y dentro de esta armadura divina, la palabra de Dios tiene un papel absolutamente crucial, funcionando no solo como nuestra espada de ataque, sino también como nuestro escudo de defensa más sólido y firme. La palabra de Dios, mis queridos, es efectiva cuando habita abundantemente en nosotros. No basta con conocer superficialmente algunos versículos. Es necesario que esa palabra viva se arraigue profundamente en nuestro corazón.
Cuando vivimos sumergidos en la Escritura, cada vez que enfrentamos circunstancias adversas, temores, inseguridades, ataques espirituales o cualquier desafío, automáticamente esas palabras brotan desde nuestro interior como un manantial de fortaleza, dando paz y seguridad en medio de la batalla. Piensa en cómo Jesús mismo enfrentó la tentación en el desierto. Satanás lo confrontó en un momento de gran vulnerabilidad física y emocional. Jesús llevaba 40 días sin comer, y el enemigo aprovechó esa circunstancia buscando derribarlo espiritualmente. Sin embargo, observa bien la respuesta de nuestro Salvador. Cada ataque fue resistido eficazmente con la proclamación de la palabra de Dios. Jesús no dialogó, no negoció, no trató de convencer al adversario con argumentos humanos, simplemente declaró con autoridad: escrito está. Esa respuesta sencilla y poderosa, surgida desde lo más profundo de su conocimiento y dependencia en la palabra, le dio victoria absoluta en medio de la batalla espiritual. Amados hermanos, de la misma manera que Jesús nos enseñó con su ejemplo, podemos enfrentar y vencer nuestros combates espirituales. Cuando pronunciamos la palabra con fe auténtica, la realidad espiritual cambia radicalmente. Los ataques pierden efectividad, los engaños del enemigo quedan expuestos y encontramos una paz sobrenatural que solo proviene de Dios. Esa es la autoridad real y tangible que Él nos ha dado. Consideremos otro ejemplo profundamente inspirador. Recordemos la vida del profeta Eliseo cuando estaba rodeado por un ejército enemigo que buscaba destruirlo. Su siervo, viendo las circunstancias físicas, quedó paralizado por el miedo y la desesperación. Eliseo, en cambio, confiado plenamente en la protección divina, declaró: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Luego oró para que Dios abriera los ojos de su siervo, y en ese momento aquel hombre vio claramente que las montañas estaban llenas de carros y caballos de fuego alrededor del profeta. Esa revelación espiritual ocurrió porque Eliseo vivía cada día revestido de la fe y la autoridad que nace de una profunda conexión con la palabra de Dios. Esto mismo sucede en nuestras vidas cuando elegimos vivir revestidos con la verdad bíblica. Cada vez que declaras la palabra de Dios frente a cualquier circunstancia, estás reconociendo tu verdadera posición espiritual en Cristo. Estás proclamando quién es Dios en tu vida y cuál es tu verdadera identidad como hijo amado del Todopoderoso. En ese momento, toda mentira, temor o ataque espiritual pierde fuerza y retrocede frente a la autoridad que has asumido. Es importante entender que esta armadura espiritual no es algo que utilizamos ocasionalmente o solo cuando atravesamos dificultades. Al contrario, debe ser una realidad constante y continua en nuestra vida diaria. Vivir vestidos con la palabra es vivir en constante comunión con el Espíritu Santo. Significa permitir que cada decisión, cada palabra pronunciada y cada paso que damos esté impregnado de la verdad eterna de Dios. Cuando haces de este salmo una proclamación diaria en tu vida, te estás revistiendo de promesas claras y específicas que te acompañarán en todo momento. Cada palabra pronunciada desde la fe no solo protege tu alma, sino que además establece un territorio espiritual que el enemigo no puede penetrar. Dios desea que camines seguro, sabiendo que su palabra es una fortaleza alrededor de ti, de tu hogar y de tu familia. Hoy mismo, querido hermano, te invito a decidir firmemente revestirte de la autoridad y la protección que Dios te ofrece mediante su palabra. Él conoce perfectamente tus luchas. Él sabe con exactitud cuáles son tus temores más profundos y no desea que continúes enfrentándolos con tus propias fuerzas. Él anhela revestirte con su verdad eterna para que cada paso que des sea en victoria, en paz y en seguridad absoluta. Es momento de confiar plenamente en la promesa divina y hacer tuya cada palabra escrita en la Biblia. Permite que su palabra se convierta en la esencia de tu vida espiritual. Cuando lo hagas, descubrirás un poder que no proviene de ti mismo,
sino directamente del trono celestial, donde Dios gobierna con absoluta autoridad sobre todas las cosas. Y al comprender profundamente cómo esta armadura espiritual puede protegerte en todo momento, estarás listo para descubrir cómo integrar este poderoso salmo en tu vida diaria de manera efectiva y real. Ahora, querido hermano, quiero invitarte a mirar profundamente en tu propio corazón, porque la vida espiritual no se limita solamente al conocimiento o a la proclamación de la palabra. La verdadera fuerza espiritual se manifiesta cuando permitimos que esa palabra transforme nuestro interior a través de la oración constante y sincera. Dios no desea que simplemente memorices un texto poderoso o que te refugies en su palabra ocasionalmente. Él desea que esa palabra tome vida en tu interior, que transforme la manera en que piensas, la manera en que sientes y, sobre todo, la manera en que vives cada día. La oración es el medio privilegiado que Dios ha dispuesto para que su verdad se arraigue profundamente en nosotros. Y no estoy hablando aquí de una oración casual o apresurada, sino de una comunión profunda, constante y auténtica con el Señor. Cuando tomas este salmo tan especial y comienzas a incorporarlo conscientemente en tu vida de oración diaria, comienzas a experimentar cambios reales en tu corazón y en tu mente. Poco a poco, la ansiedad, los temores y las inseguridades comienzan a perder terreno frente a la certeza profunda de la protección divina que se fortalece cada día en tu interior. Amados hermanos, permítanme compartirles algo que he aprendido a lo largo de mis años caminando con Dios. La oración no cambia simplemente las circunstancias externas. La oración, sobre todo, cambia nuestro corazón. Nos coloca en el lugar correcto delante del Padre, un lugar donde podemos escuchar claramente su voz, sentir su abrazo amoroso y recibir su dirección diaria. Al orar este salmo, no estás únicamente pidiendo protección divina. Estás afirmando ante Dios y ante ti mismo que crees profundamente en su poder y en su soberanía absoluta sobre tu vida. Piensa por un momento en Daniel, aquel hombre de Dios que vivía en Babilonia. Daniel era un hombre de oración constante, no ocasional. En medio de una cultura pagana, hostil y contraria a su fe, él mantuvo su corazón arraigado en Dios a través de la oración diaria. Aun cuando se firmó un decreto que prohibía orar al Dios verdadero, Daniel continuó fiel en su comunión diaria con el Señor. Él sabía bien que su fuerza, su paz y su protección venían directamente de esa intimidad con Dios. La oración era para Daniel algo tan esencial como respirar. No era una rutina, era el oxígeno espiritual que lo sostenía frente a cualquier amenaza. Y así debe ser también en nuestras vidas. Cuando incorporamos este salmo en nuestra oración diaria, estamos declarando con firmeza que nuestro refugio, nuestra confianza y nuestra seguridad absoluta están en Dios. No importa cuán amenazantes puedan parecer nuestras circunstancias, ni cuán hostil el ambiente espiritual que nos rodea. Cuando nuestra vida está fundamentada en una comunión constante con Dios a través de su palabra, permanecemos firmes e inamovibles. Tal vez te preguntes, ¿cómo puedes integrar este salmo en tu rutina diaria de oración? La clave no está en simplemente repetir sus palabras una y otra vez. La clave está en abrir tu corazón plenamente a Dios mientras oras, dejando que cada palabra se transforme en una declaración de fe y confianza profunda en Él. Cuando dices, tú eres mi refugio y mi fortaleza, no estás solo recitando un texto, estás reconociendo activamente ante Dios que Él es verdaderamente tu lugar seguro, tu defensa constante frente a toda adversidad. Lo hermoso de este proceso es que mientras más oras con este salmo, más profundo se arraiga su verdad en ti. La oración constante cambia tu perspectiva, transformando las dudas en certezas y el temor en valor auténtico basado en la fe. Llegarás a experimentar la presencia tangible de Dios en cada área de tu vida. Descubrirás que ya no estás solo luchando contra situaciones o conflictos,
sino que ahora caminas acompañado por la poderosa mano de Dios, que siempre está lista para protegerte y guiarte. Cuando oras de esta manera, no solo pides protección, también te rindes por completo a la voluntad de Dios. Reconoces su soberanía absoluta sobre todas las cosas y, por lo tanto, descansas en la certeza profunda de que Él nunca te abandonará ni te dejará indefenso. Poco a poco, esa confianza que experimentas en tu vida de oración comienza a reflejarse en cada aspecto de tu vida cotidiana, en la forma en que afrontas los problemas, en la manera en que tratas a tu familia, incluso en cómo te relacionas con quienes te rodean. La oración es, en esencia, un acto de entrega absoluta y confianza plena en Dios. Cuando tomas este salmo y lo incorporas en tus conversaciones diarias con el Padre, comienzas a vivir en la verdad profunda de su protección y de su fidelidad constante. El salmo se convierte así en una realidad viva y poderosa que transforma cada día de tu existencia. Hermano y hermana, permíteme decirte algo esencial. Dios no quiere ser solamente tu refugio en momentos críticos. Él quiere ser tu refugio constante. Él anhela ser parte activa y central de cada detalle de tu vida. No es su deseo verte luchando y sufriendo solo, esperando hasta que no puedas más para acudir a Él. Él quiere que aprendas a vivir en constante intimidad y comunión con Él, disfrutando cada día de su presencia, protección y amor. Por eso hoy te desafío a llevar esta oración más allá de las palabras, más allá de un acto puntual de fe. Te invito a permitir que el Espíritu Santo impregne cada rincón de tu ser con la verdad contenida en este salmo poderoso. Al hacerlo, comenzarás a vivir en una dimensión completamente nueva de la fe, experimentarás un nivel más profundo de confianza y descubrirás una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento humano. La oración que transforma es aquella que hacemos con sinceridad absoluta, humildad genuina y confianza plena en Dios. Es aquella en la que entregamos cada preocupación, cada temor y cada situación difícil en manos de nuestro Creador, sabiendo que Él, en su infinito amor y misericordia, está siempre dispuesto a responder a quienes le buscan con corazón sincero. Este es el tipo de oración que Dios anhela escuchar de ti. Esta es la oración que transformará tu vida. Algo extraordinario sucede en la vida de aquellos que en medio de sus mayores pruebas se atreven a creer en la palabra de Dios con todo su corazón. No importa cuán difíciles o imposibles parezcan las circunstancias. Cuando alguien decide tomar en serio la Escritura, confiar plenamente y declarar con fe auténtica sus promesas, la mano invisible de Dios comienza a moverse en formas sorprendentes y milagrosas. Lo que antes parecía imposible de repente se vuelve posible. Lo que era oscuridad se convierte en luz, y lo que parecía derrota, Dios lo transforma en una victoria inexplicable para quienes lo presencian. Hoy quiero compartir contigo algunas historias conmovedoras, reales, testimonios vivos de hombres y mujeres que han decidido aferrarse firmemente a este salmo tan especial que hemos estado explorando juntos. Son personas comunes, como tú y como yo, que han experimentado la profunda fidelidad de Dios cuando invocaron su palabra desde el corazón. Pienso en Rosa, una madre soltera que atravesó uno de los momentos más duros de su vida cuando recibió la noticia de que su hijo adolescente estaba sumergido en un oscuro camino de adicciones. Día tras día, noche tras noche, Rosa clamaba a Dios utilizando fervorosamente los versos de este salmo. Aunque en ocasiones el dolor era insoportable y las noticias eran cada vez más desalentadoras, ella permanecía firme, proclamando la palabra divina. Rosa no dejó de creer, aun cuando todo parecía perdido. Con lágrimas en sus ojos, declaraba la protección de Dios sobre la vida de su hijo, creyendo profundamente que el poder de Dios estaba obrando aun cuando no lo veía. Y después de meses en los que parecía no haber respuesta alguna, finalmente la luz penetró la oscuridad. Su hijo pidió ayuda
y comenzó un camino de recuperación que cambió radicalmente su vida. Rosa pudo experimentar en carne propia la verdad poderosa de este salmo. Ella vio cómo la palabra proclamada con fe rompía cadenas espirituales que parecían imposibles de quebrar. También recuerdo claramente el testimonio de Carlos, un hombre que había perdido todo debido a la crisis económica. Había trabajado toda su vida para construir un negocio próspero y de un momento a otro se encontró en una situación financiera desesperada. Pero en lugar de ceder ante la ansiedad, Carlos decidió enfrentar su realidad con este salmo como escudo espiritual. Cada día lo proclamaba en oración, confiando plenamente en la provisión divina. Hubo días en los que sentía que todo estaba perdido, días en los que las cuentas se acumulaban y la desesperación tocaba a su puerta. Pero Carlos continuaba repitiendo fielmente cada palabra del salmo, aferrándose con todas sus fuerzas a la certeza del cuidado paternal de Dios. Y justo cuando parecía que no había más salida, llegó una provisión inesperada. Una oportunidad surgió milagrosamente, restaurando por completo su estabilidad económica. Aquel hombre humilde comprendió profundamente que cuando ponemos la palabra de Dios en nuestros labios y en nuestro corazón, la ayuda celestial llega a tiempo, con una precisión que solo Dios puede coordinar. Estos testimonios no son aislados ni exclusivos, queridos hermanos y hermanas. Dios obra continuamente en la vida de quienes se atreven a creerle y a usar su palabra con confianza absoluta. En medio de enfermedades, crisis familiares, dificultades económicas o ataques espirituales profundos, el Señor siempre responde cuando clamamos desde el corazón. La clave siempre ha estado en creer verdaderamente en lo que proclamamos y permanecer firmes, sin dudar ni por un instante. Recuerdo también la historia inspiradora de Clara, una madre soltera que enfrentó una enfermedad grave que amenazaba con quitarle la vida. Los médicos no ofrecían mucha esperanza y el futuro parecía completamente incierto. Pero Clara decidió que enfrentaría esa crisis con la única arma espiritual que sabía que podía cambiar su situación: la oración ferviente y constante basada en este salmo. Cada día repetía estos versículos con fe y poco a poco, incluso en medio de la incertidumbre, comenzó a experimentar una paz sobrenatural que no podía explicarse con lógica humana. Esa paz se convirtió en esperanza, la esperanza en confianza, y esa confianza finalmente en un milagro extraordinario que sorprendió a todos los médicos que la atendían. Clara fue sanada de forma inexplicable para la ciencia, y hoy sigue contando con gratitud cómo Dios honró la fe puesta en su palabra eterna. Hermano y hermana, estos testimonios son ejemplos vivos y reales del poder ilimitado que hay en la palabra de Dios. Son historias que no solo nos emocionan, sino que nos desafían profundamente a depositar toda nuestra confianza en el Señor. Porque cada uno de nosotros también enfrenta desafíos personales, crisis internas y batallas espirituales que requieren más que buenas intenciones o soluciones humanas temporales. Necesitamos la intervención divina, y esa intervención siempre llega cuando creemos sin titubear en cada promesa escrita por Dios mismo en este salmo. Quizás hoy estás atravesando una circunstancia difícil y has sentido que las fuerzas te abandonan, o quizás llevas mucho tiempo esperando respuestas que parecen tardar demasiado. Déjame recordarte con la más profunda compasión y certeza espiritual que tu situación no escapa a la atención de Dios. Él conoce perfectamente cada detalle de tu vida, cada lágrima derramada, cada noche en vela. Y Él desea que utilices su palabra como tu herramienta espiritual para enfrentar esa situación que hoy te aflige. Cuando tomas la decisión consciente y determinada de confiar plenamente en su palabra, cosas extraordinarias comienzan a suceder. Dios honra la fe sincera y perseverante. Él se mueve en respuesta a la oración de quienes deciden depender completamente de Él. Y así, cuando menos lo esperas, compruebas por ti mismo la verdad profunda que experimentaron Rosa, Carlos, Clara y tantos otros creyentes que,
como tú, enfrentaron adversidades reales con una fe inquebrantable en este salmo. La palabra de Dios, proclamada con autoridad y confianza, siempre producirá resultados poderosos. Él sigue buscando corazones dispuestos a creerle sin reservas, corazones que se atrevan a depender completamente de su fidelidad eterna. La invitación es para ti, justo en este instante, a decidir firmemente que tú también vivirás la experiencia poderosa y transformadora de proclamar este salmo con una fe inquebrantable, con un corazón abierto y expectante ante la intervención sobrenatural del Dios Todopoderoso. Queridos hermanos, en nuestro caminar con Dios, inevitablemente llegamos a momentos en los cuales enfrentamos realidades espirituales intensas. Momentos en que sentimos que la presión sobre nosotros se intensifica inexplicablemente. A veces, sin darnos cuenta, entramos en batallas invisibles que no podemos comprender del todo con nuestra mente natural. Estas luchas no se originan en circunstancias cotidianas, sino en realidades espirituales más profundas, y Dios desea que estemos plenamente conscientes de ello, para así poder enfrentarlas con sabiduría y autoridad. Cuando consideramos cuidadosamente la palabra de Dios, entendemos que el enemigo de nuestras almas tiene un claro objetivo: apartarnos del propósito divino, debilitarnos espiritualmente y finalmente destruir la relación íntima que Dios anhela mantener con cada uno de nosotros. La Escritura afirma claramente en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Esto no es algo para alarmarnos o llenarnos de miedo, sino para abrir nuestros ojos espirituales y llevarnos a depender completamente del Señor en cada instante. Lo cierto, amado hermano, es que el enemigo no desea que comprendamos estas verdades espirituales. Él prefiere que permanezcamos distraídos, ocupados en lo superficial, sin prestar atención a la realidad espiritual que nos rodea. Porque cuando comprendemos la verdadera dimensión de nuestra batalla, recurrimos de inmediato al poder ilimitado de Dios. Y en ese preciso instante, la estrategia del enemigo queda completamente expuesta y debilitada. A lo largo de la historia bíblica, vemos claramente cómo hombres y mujeres de fe enfrentaron este tipo de conflictos espirituales. Recordemos al profeta Elías, cuando después de su gran victoria en el Monte Carmelo, se sintió completamente agotado, perseguido, y experimentó un ataque espiritual intenso que lo llevó a desear incluso la muerte. ¿Qué había sucedido? El enemigo intentaba desesperadamente destruir la confianza, la fe y la paz que Elías había alcanzado en Dios. Pero fíjate bien, en el momento más oscuro de aquella batalla, el Señor mismo intervino. Dios restauró a Elías, habló a su corazón con una voz suave, lo fortaleció y lo preparó para seguir adelante en su propósito eterno. De la misma manera, nosotros también enfrentamos ataques espirituales en diferentes momentos de nuestra vida. A menudo vienen disfrazados en forma de ansiedad, desánimo profundo, dudas persistentes, conflictos familiares aparentemente inexplicables o incluso pensamientos negativos que nos atormentan constantemente. Ante estas situaciones, Dios nos recuerda que estamos equipados espiritualmente para vencer. Él mismo se ha encargado de proveer la autoridad y la victoria que necesitamos a través de su palabra. Este salmo que estamos explorando juntos es precisamente una herramienta espiritual especialmente poderosa para enfrentar esta realidad invisible. Cada palabra proclamada desde nuestro corazón tiene la autoridad de Dios detrás de ella. Cuando oramos y declaramos con fe estas promesas, estamos entrando directamente en confrontación con esas fuerzas que intentan desestabilizarnos. Sin embargo, lo más importante que quiero compartir contigo hoy es que nuestra victoria ya fue garantizada por Cristo mismo en la cruz del Calvario. Piensa un instante en la cruz de Jesús. Allí Él venció de manera definitiva y absoluta al enemigo y a toda fuerza espiritual adversa que intenta dominar nuestra vida. Es por esa razón que cada vez que enfrentamos ataques espirituales, debemos
Recordar que no estamos peleando desde una posición de debilidad, sino desde una posición de victoria absoluta en Cristo. La palabra de Dios dice claramente que Él nos hizo más que vencedores. Por tanto, no debemos temer al enemigo, sino resistirlo firmemente en oración y en proclamación de la verdad. Hay algo muy importante que quiero enfatizar ahora mismo. En la batalla espiritual no es suficiente conocer intelectualmente la palabra de Dios. Necesitamos estar profundamente conectados a ella, sumergidos constantemente en comunión con nuestro Padre Celestial. Nuestra victoria espiritual no proviene de nuestra habilidad humana o nuestro esfuerzo personal, sino de nuestra dependencia total del poder del Espíritu Santo. Él es quien nos fortalece, quien nos da discernimiento y quien nos guía en cada paso que damos. Y aquí quiero que comprendas algo profundamente liberador. Dios no espera que luches en tus propias fuerzas. Él conoce perfectamente tus límites, tus debilidades y tus momentos de fragilidad. Precisamente por eso, Él te ha dado su palabra y su Espíritu Santo para sostenerte en medio de las pruebas más intensas. Cuando te sientas atacado espiritualmente, recuerda que Él está contigo. Recuerda que Él mismo pelea a tu favor, porque esta batalla espiritual le pertenece al Señor. Cada vez que declaras este salmo, estás proclamando que reconoces que tu verdadera fuerza viene exclusivamente de Dios. Cada palabra dicha con fe establece un límite infranqueable que el enemigo no puede traspasar. ¿Te das cuenta de la tremenda autoridad espiritual que Dios ha puesto a tu disposición? Por eso, querido hermano, no permitas que el temor o la duda tengan lugar en tu corazón. Hoy mismo decide confiar completamente en la protección divina que Dios te ofrece a través de su palabra eterna. En esta confrontación espiritual no estamos solos ni abandonados. El mismo Dios que rescató a Daniel del foso de los leones y liberó a Pablo y Silas de la cárcel, en Filipos sigue estando presente para liberarnos también hoy. La fidelidad de Dios no ha cambiado con los siglos. Él continúa actuando poderosamente en favor de quienes deciden refugiarse en Él con absoluta confianza y firmeza. Por eso, ahora mismo, te invito a enfrentar cualquier ataque espiritual desde la perspectiva correcta, desde la certeza absoluta de que tu Padre Celestial está contigo, de que su palabra es verdadera, efectiva e infalible, y que nada, absolutamente nada, puede separarte de su amor y de su protección constante. No hay fuerza espiritual, no hay estrategia enemiga capaz de prevalecer cuando declaras con fe esta verdad divina. Este es el tiempo de levantarte en autoridad, de entender profundamente que la batalla espiritual en la que estamos inmersos es real, pero más real aún es el poder y la victoria que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Permanece firme en esta confianza y permite que la palabra de Dios siga guiando cada paso que des. Mis queridos hermanos, cada vez que nos acercamos a la Escritura, no nos acercamos simplemente a un texto antiguo o histórico. Nos acercamos al corazón mismo de Dios, a su voz eterna y viva. Al estudiar este salmo con profundidad, verso por verso, comenzamos a descubrir riquezas espirituales que quizá nunca antes habíamos notado. La palabra de Dios tiene una profundidad maravillosa, infinita, y cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe en esta exploración sagrada, nuestra vida espiritual adquiere una dimensión completamente nueva. Cuando tomamos este salmo y lo miramos detenidamente, vemos que cada verso encierra una promesa preciosa, especialmente diseñada para situaciones específicas que enfrentamos en la vida. Observa cómo, desde el primer versículo, el salmista declara con absoluta certeza: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Estas palabras no son simplemente un pensamiento reconfortante, son una afirmación profunda sobre la posición espiritual en la cual Dios desea que permanezcamos siempre. Él quiere que vivamos continuamente bajo su protección divina, no de forma esporádica o momentánea, sino como una realidad permanente en nuestra vida diaria.
La imagen que aquí se nos presenta es profundamente consoladora y poderosa. Vivir bajo la sombra del Todopoderoso implica cercanía, intimidad, una relación personal y constante con Dios. El Señor no quiere ser para nosotros un refugio ocasional. Él quiere ser nuestro hogar espiritual permanente. Piensa en cómo un niño pequeño encuentra seguridad al refugiarse en los brazos fuertes de su padre. De la misma manera, Dios desea que encontremos esa misma seguridad y paz al vivir cerca de Él bajo su sombra protectora. Siguiendo adelante en nuestro estudio, descubrimos otro verso profundamente significativo, en el cual Dios promete librarnos de peligros específicos que enfrentamos día a día. Trampas ocultas, enfermedades destructivas, peligros visibles e invisibles. Estas promesas no están ahí solo para darnos consuelo pasajero. Son verdades eternas que Dios ha establecido claramente para recordarnos que su protección es total y absoluta. Él no desconoce nuestras circunstancias, al contrario, conoce cada detalle y ha provisto una promesa especial para cada situación que enfrentamos. Uno de los aspectos más poderosos de este salmo es que no solo nos ofrece protección general, sino que también nos promete la compañía divina en medio de la crisis. Observa conmigo cuidadosamente cómo Dios afirma claramente que estará con nosotros en el día difícil, que caminará a nuestro lado cuando la tormenta golpee con fuerza. Es aquí donde la palabra alcanza una profundidad maravillosa, porque no solo recibimos seguridad, sino que también experimentamos la presencia tangible y real de Dios. Él no se limita a protegernos desde lejos. Él entra activamente en nuestra vida cotidiana, caminando con nosotros, sosteniéndonos, levantándonos y dándonos fuerzas cuando las nuestras flaquean. Otra preciosa promesa contenida en este salmo es aquella donde Dios nos asegura que aunque muchos caigan a nuestro alrededor, nosotros permanecemos seguros, porque estamos bajo su cobertura directa. Esta no es una promesa menor, ni una frase poética para darnos ánimo superficial. Es una declaración espiritual de que nuestra vida no está a merced de las circunstancias. Nuestra vida está firmemente establecida en la fidelidad absoluta de Dios. Cuando decidimos creer estas palabras, la ansiedad pierde poder y una paz sobrenatural invade nuestro corazón, sabiendo que nuestro destino está en manos seguras y eternas. También encontramos en este salmo un poderoso llamado a la confianza profunda y total en Dios. Fíjate en cómo Él mismo promete responder personalmente a aquellos que claman a Él desde la sinceridad del corazón. Esta promesa va mucho más allá de la simple protección física. Dios desea darnos algo aún más valioso, una relación íntima y profunda con Él. Él anhela que acudamos a Él continuamente, sin dudar ni temer, confiando plenamente en su fidelidad absoluta y eterna. Esta profundidad en la palabra de Dios es precisamente lo que hace que este salmo sea temido por las fuerzas espirituales adversas. Cuando proclamamos estos versículos con fe real y profunda convicción, las tinieblas retroceden inevitablemente. El enemigo pierde terreno porque no puede resistir la verdad divina que se encuentra claramente declarada en cada verso de este salmo. Por eso, Dios desea que lo incorporemos plenamente en nuestra vida diaria, comprendiendo profundamente su significado y la autoridad espiritual que conlleva. Algo esencial que quiero destacar hoy es que la palabra no es una teoría abstracta. Cada palabra escrita en este salmo tiene aplicación práctica, cotidiana y real. Dios quiere que experimentes su fidelidad, su protección y su cuidado de forma tangible. Cada vez que recites o leas estos versículos, recuerda que Dios no solo está escuchando, sino que también está actuando activamente en respuesta a tu oración y tu fe. Finalmente, es esencial que entiendas algo fundamental sobre el estudio profundo de la palabra de Dios. La revelación divina no es estática, es dinámica, fresca y viva.
Hoy puedes descubrir verdades nuevas en estos versos, verdades que nunca antes habías visto. Y mañana, cuando vuelvas nuevamente a ellos, Dios te mostrará algo nuevo, algo distinto, porque su palabra es un manantial eterno que nunca se agota. Cada día Él renueva tus fuerzas, te ofrece consuelo fresco y te da dirección precisa para enfrentar lo que vendrá. Esta profundidad, mis queridos hermanos, solo es posible cuando nos acercamos a la palabra con humildad genuina, con corazones abiertos y con disposición plena para obedecer aquello que Dios nos está revelando. Este salmo no es simplemente un recurso espiritual poderoso, es una invitación abierta y constante del Padre Celestial para profundizar aún más en nuestra relación con Él. Cuando permites que cada verso impregne profundamente tu corazón, la Escritura deja de ser simplemente texto y se convierte en vida abundante, se transforma en certeza espiritual, en protección efectiva y palpable. Y así, naturalmente, tu vida comienza a reflejar la realidad maravillosa de que perteneces al Dios Todopoderoso, aquel que siempre cuida, siempre protege y siempre cumple su palabra. Al comprender esto, estarás listo para avanzar aún más, profundamente en este maravilloso viaje espiritual que Dios ha preparado especialmente para ti. Mi querido hermano, mi querida hermana, en nuestro caminar diario con Dios, a menudo sentimos el peso de las cargas espirituales, el agotamiento por tantas luchas, o incluso una sensación silenciosa pero persistente de vacío que amenaza con apartarnos del gozo pleno de la vida cristiana. En esos momentos, es esencial recordar que Dios no solo quiere protegernos y defendernos, sino también renovar nuestro espíritu, restaurar nuestras fuerzas y permitirnos experimentar una plenitud espiritual profunda y real. Él quiere que comprendamos que la vida bajo su protección no consiste únicamente en sobrevivir a las tormentas, sino en salir renovados, fortalecidos y purificados de cada una de ellas. Este salmo, que hasta ahora hemos explorado cuidadosamente, no es solo una promesa de protección frente a las circunstancias adversas. En realidad, es mucho más profundo. Dios lo ha dispuesto como una fuente constante de renovación espiritual, como una corriente divina que purifica nuestro corazón y renueva nuestras fuerzas interiores cada vez que bebemos de ella. Cada palabra pronunciada con fe y convicción no solo establece un escudo espiritual a nuestro alrededor, sino que también restaura nuestra alma, refresca nuestro corazón cansado y nos capacita para enfrentar cada nuevo día con una esperanza renovada. En medio de nuestras batallas espirituales, a veces olvidamos que Dios anhela mucho más que simplemente defendernos del enemigo. Él desea también transformar nuestro corazón, purificar nuestras motivaciones, renovar nuestros pensamientos y llevarnos a experimentar una libertad espiritual auténtica. Muchas veces, querido hermano, es en medio de nuestras crisis más intensas cuando Dios realiza sus mayores milagros internos, renovándonos desde lo más profundo de nuestro ser. Considera por un momento cómo actúa Dios cuando proclamamos este salmo. Mientras tú declaras su verdad eterna, Él mismo está actuando en tu interior, sanando heridas que tal vez has llevado durante años, limpiando profundamente tu corazón de cargas y pecados que hasta ahora habían permanecido escondidos, y ofreciendo a tu espíritu cansado una nueva oportunidad para comenzar otra vez. Así es como actúa la palabra de Dios. No se limita a proteger externamente, sino que penetra profundamente hasta llegar a la raíz misma de lo que necesita ser transformado en tu vida. Cuando te permites sumergirte completamente en esta fuente espiritual, comienzas a notar que algo muy profundo sucede en ti. La ansiedad pierde su control sobre tu mente, la culpa deja de atormentar tu corazón, el miedo se convierte en una memoria lejana y tu relación con Dios se fortalece extraordinariamente. Poco a poco, empiezas a vivir en la realidad diaria de una renovación espiritual constante, sostenida por la fidelidad eterna de Dios. Amado hermano, amada hermana,
Hoy Dios te está invitando a una experiencia completamente nueva con Él. Quiere llevarte más allá de una simple comprensión superficial de su palabra, hacia una experiencia profundamente transformadora que te renueve completamente desde tu interior. Esta renovación espiritual no es pasajera ni temporal. Es permanente, es eterna, porque procede directamente del corazón mismo de Dios. Ahora mismo el Espíritu Santo te está llamando suavemente. No te está juzgando ni recriminando por tus errores o debilidades. Al contrario, está aquí contigo para ofrecerte algo maravilloso, una nueva oportunidad para vivir plenamente en su presencia. Él quiere que vivas no solamente protegido de los ataques del enemigo, sino también completamente libre, renovado y limpio delante de Él. Esta renovación, querido hermano, ocurre cada vez que te acercas sinceramente a este salmo, cada vez que lo declaras con fe auténtica, con humildad profunda y con un corazón abierto dispuesto a recibir la gracia divina. Y lo mejor de todo es que no importa cuántas veces hayas tropezado en el pasado o cuán lejos te sientas de Dios en este momento, su misericordia está disponible ahora mismo para ti, lista para levantarte, restaurarte y ofrecerte un nuevo comienzo. Es tiempo de tomar esta palabra poderosa y aplicarla plenamente en cada aspecto de tu vida diaria. Decide hoy mismo entregar a Dios tus cargas más pesadas, tus preocupaciones más profundas, esos temores que has guardado celosamente en tu corazón. Confía plenamente en que Él tiene el poder y el deseo sincero de transformarte desde adentro hacia afuera. En este mismo instante, Dios te extiende su mano amorosa para levantarte. No importa cuántas veces hayas fallado, cuántas veces te hayas sentido débil o insuficiente, Él desea que experimentes la plenitud absoluta que proviene de vivir bajo su protección, guiado y renovado por su palabra poderosa. Te está ofreciendo ahora mismo una vida espiritual auténtica y vibrante, profundamente arraigada en su amor, eterno y fiel. Quiero invitarte en este momento a dar un paso de fe valiente. No se trata solamente de creer en estas verdades espirituales. Se trata de vivirlas plenamente cada día. Deja atrás la superficialidad espiritual, la duda persistente y sumérgete completamente en la palabra que Dios ha preparado para renovar tu corazón. Experimenta hoy mismo lo que significa vivir una vida espiritual auténtica, protegida, fortalecida y renovada por su presencia constante. Finalmente, quiero ofrecerte una bendición especial en este momento decisivo de tu vida espiritual. Que la gracia maravillosa del Señor Jesucristo te cubra completamente, que su amor eterno llene tu corazón, sanando cada herida, restaurando cada área quebrantada en tu vida y fortaleciéndote con una esperanza fresca y eterna. Que la paz sobrenatural que solo Dios puede dar inunde tu alma ahora mismo, transformando completamente tu perspectiva espiritual y llevándote a vivir plenamente en su protección divina. Recuerda siempre, querido hermano y hermana, que Dios jamás te abandonará. Él ha estado contigo hasta ahora y continuará contigo hasta el fin de los tiempos. Proclama con absoluta confianza este salmo todos los días de tu vida, sabiendo que en cada palabra pronunciada con fe auténtica, Dios mismo está actuando poderosamente a tu favor. Hoy es el día que Dios preparó especialmente para ti. Recibe con fe esta bendición espiritual y permite que esta verdad eterna transforme cada área de tu existencia. Camina en absoluta confianza, sabiendo que tu vida está protegida, renovada y profundamente bendecida por aquel que siempre es fiel. Que el Señor te acompañe y te guarde desde ahora y para siempre. Amén.